Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre la Summer League. Y es que ya llevamos 4 días de competición, pero en esas previas de la Summer League, ese torneo que hay en California y otro que hay en Utah. Pero esta noche, el día 7, empieza la Summer League de Las Vegas, la grande. Es del día 7 al 17, 10 días de competición. Participan los 30 equipos y todos los años suelo hacer una lista de los jugadores más interesantes de cada equipo de la Summer League y este año se me hizo un poco tarde, han pasado muchas cosas y al final no empecé a hablar de esto antes de que empezara esa previa de la Summer League, ¿no? Pero aquí os traigo la lista de los 30 equipos con sus plantillas de Summer League. Hay un par de actualizaciones de última hora, cosas como por ejemplo Dalano Banton, que fichó con los Celtics y se anunció hace solo un día o dos que iba a jugar en ese equipo de Summer League, o sea que alguna cosa se ha pasado por alto, digamos, pero bueno, aquí os traigo los nombres más destacados para cada uno de los equipos de Summer League de cara a que cuando estéis viendo un partido, pues sepáis qué ver. He hecho dos guías de colores, en este caso solo hay uno, pero para que lo veáis rápidamente. Los jugadores marcados en verde son los jugadores que tienen algún vínculo con el equipo o han sido drafteados por ese equipo o están bajo contrato en ese momento o acabaron su temporada pasada en el equipo en el que están jugando en Summer League ahora mismo, y los jugadores en azul son jugadores que me parecen interesantes, simplemente. Luego ya, que sean buenos o no, es diferente, pero son jugadores que me parecen interesantes y que creo que pueden llegar a ser interesantes. Valga la redundancia. Y bueno, antes de nada, por supuesto, dadle a like a este vídeo si os ha gustado, comentadme abajo lo que opinéis, suscribiros al canal si no os habéis suscrito todavía y vamos a empezar. Empezaremos por los Atlanta Hawks, donde no hay mucho de lo que hablar porque todos los jugadores que veis aquí están marcados en verde, son jugadores vinculados a los Hawks. Y es que es eso, lo más interesante de la Summer League de Atlanta son Kobe Bufkin, su pick número 15 de este año, AJ Griffin, su pick 16 del año pasado, que creo que va a ser bueno este año, Mohamed Weye, que es el pick de segunda ronda, al que ya han firmado, ese jugador que fue drafteado con el pick 39 por los Boston Celtics y luego intercambiado. Es un ala pivot, small ball center, súper atlético, muy interesante, pero que lleva creo que 3 años y medio solo jugando al baloncesto, o sea que habrá que ver si es capaz de elevar su nivel de juego a la altura de sus herramientas, y tengo ganas de ver cómo juega en su primer año. Luego está Vit Krejci, que acabó la temporada en Atlanta, no me sorprendería que acabe siendo cortado. Seth Lundy, que fue un pick de segunda ronda de los Hawks, un muy buen tirador en esa posición de alero, y Terrence Martin, que fue un pick de finales de segunda ronda del año pasado de los Hawks. Como veis, simplemente aquí me interesan los jugadores de Atlanta y nadie más. En el caso de los Celtics, está también por ahí Udoka Suzuki, pero a mí sinceramente no me interesa. Lo están probando a ver si les funciona como pivot tal vez, pero yo no creo que vaya a seguir en la NBA. Así que lo más destacado son los jugadores vinculados a Boston ahora mismo. Justin Champagnie, J.D. Davison, que fue su pick de segunda ronda del año pasado. Champagnie tiene un contrato no garantizado, así que se juega bastante y tendrá muchas ganas de jugar bien en esta Summer League. Y luego Jordan Wolves, que fue su pick 38. Aquí faltaría, como decía antes, Dalano Banton, que tiene sentido que vaya a jugar con este equipo, lleva solo 2 años en la NBA, tiene mucho que probar todavía, acaba de firmar con Boston y habrá que ver cómo rinde este año. Espero que sea el mejor jugador de Summer League de los Celtics, si no lo va a tener complicado. Y por mencionar un par de nombres más, Michael Bulder es un jugador que ya es bastante veterano, jugó creo que un par de años en los Warriors y luego otro año, no me acuerdo dónde. Le queda un último año de elegibilidad como jugador en contrato dual, eso es lo que lo hace interesante, y es un muy buen triplista en esa posición entre base y escolta. Si lo hace bien, tal vez entre en contrato dual, ya sea en Boston o en otro equipo. Y Sam Griesel es un jugador que acaba de salir del draft NBA de la Universidad de Nebraska. Es el típico jugador que es un poco pequeño y eso es lo que le perjudica, pero es un muy buen anotador. No creo que tenga cabida en Boston, pero no me sorprendería que sea uno de los mejores jugadores de este equipo y tal vez consiga encajar en otro lado. En el caso del equipo de los Brooklyn Nets me parece uno de los más interesantes, no tanto por lo propio de este equipo, como veis solo hay 3 jugadores destacados. Noah Clowney, que fue su pick 21 de este año, el pick 22, Dariq Whitehead se acaba de operar hace un mes más o menos del pie y no va a jugar. Raekwon Gray, que es un jugador que fue seleccionado hace un par de años en la segunda ronda por los Heat, creo, fue cortado y acabó el año pasado jugando o seleccionado por los Nets con un contrato dual, creo. No es que jugara mucho, pero me parece un jugador interesante. Es muy poco atlético, pero es un jugador estilo Boris Diaw. Un 4 poco atlético, pero con mucha habilidad con el balón, algo de capacidad de pase. No sé si se va a hacer un hueco en la NBA o no, pero es alguien al que está bien mantener en mente. Y luego Jalen Wilson, al que acaban de firmar en contrato dual, pick 21 de este año, es otro jugador interesante. Y luego tienen 4 jugadores que a mí me atraen bastante, de los que ahora mismo no tienen contrato. Armoni Brooks, para empezar, es alguien que ha estado en diferentes equipos, creo que estuvo en Toronto, acabó su temporada hace un par de años en los Rockets, este último año creo que no estuvo en la NBA, pero es un buen triplista en esa posición entre escolta y alero, y si
produce bien, tal vez consiga hacerse un hueco en algún lado. Kennedy Chandler fue un pick de segunda ronda el año pasado de los Grizzlies que tuvo que ser cortado para hacer hueco para Kenneth Lofton porque necesitaban tamaño para los playoffs, pero es muy joven todavía, es un base pequeño por atlético, férreo en defensa, creo que puede ser un jugador interesante y está intentando ganarse una oportunidad con los Nets. David Duke lleva un par de años jugando con Brooklyn, de hecho debería estar marcado en verde, pero han renunciado a sus derechos, así que es posible de que no quieran mantenerlo, pero bueno, es un escolta que es mejor a nivel defensivo de lo que yo esperaba, trabaja duro y puede que lo haga bien. Y luego Jordan Hall es un base escolta muy alto con capacidad de base pero que tira muy mal. El año pasado estuvo en los Spurs, ahora parece que lo han dejado pasar, pero si es capaz de rendir bien y sobre todo si ha sido capaz de mejorar un poco su tiro, tal vez tenga una oportunidad en otro lado. Llegamos a los Hornets, donde solo me interesan sus jugadores internos y como veis tienen 1 millón. Y en contra de Charlotte diría que tienen muchísimos jugadores en esta lista, he tenido que reducirla, pero Amari Bailey, pick 41 de este año, ya ha jugado bien en la previa de la Summer League que hemos visto. James Bouknight está siendo un poco decepcionante y este es su tercer año en la NBA y fue un pick de lotería, más le vale espabilar. Kai Jones, otro jugador de tercer año que bueno, como mínimo está demostrando esa capacidad atlética, está siendo un buen intimidador, pero sigue ahí buscando su hueco en la liga. Bryce McGowens, pick de segunda ronda de los Hornets del año pasado, un buen anotador en esa posición de escolta, está siendo mejor que James Bouknight para mí. Brandon Miller, el pick número 2 de este año, de momento lleva 2 partidos a fecha de grabación de esto y bueno, no ha sido gran cosa, pero habrá que ver cómo sigue evolucionando, es un proyecto desde luego. James Nagy, el pick número 31 de este año, en principio seguirá en el Barça, pero a ver qué tal juega este año, es un pivot extremadamente atlético que puede ser interesante. Kobe Simmons acabó la temporada con Charlotte, era un jugador de la G-League de ese equipo, no creo que vaya a seguir en el equipo, pero bueno, que sepáis que actualmente está vinculado a este equipo, ¿no? Nick Smith, que fue el pick 27, otro escolta o base de corte ofensivo, que habrá que ver cómo va evolucionando. De momento Amari Bailey creo que lo está haciendo mejor, y luego Xavier Smith es otro jugador que también acabó la temporada bajo contrato dual, si no me equivoco, con los Hornets, pero creo que hay demasiados jugadores luchando por minutos, ya lo veis aquí, como para que haya hueco para él. En el caso de los Chicago Bulls no hay mucho muy destacable. Uy, voy a mover por aquí el ratón, pensaba que estaba la webcam abajo, como es habitual. En el caso de los Chicago Bulls no hay mucho destacable, como veis, pero bueno, Justin Lewis es un jugador que firmó el año pasado un contrato dual con los Bulls, pero se había roto la pierna, o sea que no había jugado, y en teoría se acaba, bueno, se había roto el cruzado, creo. En teoría está ya recuperado, habrá que ver si juega con los Bulls, en un principio eso es lo que parece. Han rescindido su contrato dual, pero no me sorprendería que lo vuelvan a firmar. Es un jugador de ala de la Universidad de Marquette, bueno en defensa, no un tirador súper confiable. Habrá que ver cómo vuelve y si ha mejorado ese tiro, porque puede que se gane un hueco. Julian Phillips fue su pick 35 de este año, un ala pivot muy atlético, un proyecto que tiene mucho que madurar, pero habrá que ver cómo juega. Dalen Terry, que fue su pick de primera ronda del año pasado. Y quiero destacar también a Adama Sanogo, que es un pivot muy pequeño, es un pivot como de 2 metros 1, 2 metros 3, pero que acaba de ser campeón de la universidad o campeón universitario con la Universidad de Yukon, tira un poquillo de 3, es muy fuerte, un buen reboteador, es alguien que es, si midiera 5 centímetros más, seguramente hubiera sido drafteado en la segunda ronda, y es un tío con talento, no me sorprendería que domine bastante en un equipo de Summer League, bastante flojo de talento la verdad, y ojo con Adama Sanogo, porque ya sea en Chicago o en otro equipo, tal vez se gane un contrato dual en esta Summer League. En el caso de los Cleveland Cavaliers, Emoni Bates obviamente es interesante, como mínimo, ¿no? Sharife Cooper ya lleva un par de años luchando, tuvo un contrato dual en su primer año en Atlanta, este segundo año en la NBA no tuvo ni contrato, pero bueno, quiero ver cómo ha evolucionado. Khalifa Diop fue un pick de segunda ronda de los Cavs el año pasado, creo que este año va a seguir en el Gran Canaria, pero no deja de ser alguien al que monitorizar, ¿no? Para que Cleveland a largo plazo. Sam Merrill acabó el contrato con los Cavs y es un muy buen triplista, pero con la adquisición de Max Strus y Georges Niang no creo que vaya a tener cabida, pero a lo mejor en otro lado es interesante. Isaiah Mobley es el hermano de Van Mobley y acaba de firmar un contrato dual. Pete Nance es un jugador que ahora mismo no está vinculado a los Cavs, pero es interesante por un par de motivos. Para empezar, tiene un vínculo con Cleveland en general porque es el hermano de Larry Nance Jr. y su padre es Larry Nance Sr., si no me equivoco, que fue una estrella de los Cleveland Cavaliers. Estoy dudando, pero hasta puede que tenga su número retirado. Pero Pete Nance es un perfil diferente a su hermano. Es tal vez un poco menos atlético, pero es un 4 bastante interesante en defensa y que tira un poco mejor de 3. No consiguió tener un gran año esta última temporada en North Carolina, pero puede que sea un hueco en la NBA y al final los jugadores con pedigrí NBA, con un padre NBA, un jugador NBA, siempre son interesantes. Y luego está Luke Travers, que es un
jugador que fue seleccionado creo que el año pasado por los Cleveland Cavaliers, un australiano bastante productivo ya en Australia. No creo que vaya a dar el salto este año, pero siempre es interesante ver cómo le va. Los Dallas Mavericks tienen un equipo en el que lo más interesante es lo interno, desde luego. Jaden Hardy, obviamente tengo muchas ganas de ver cómo está jugando este segundo año. El primer año ya tuvo una evolución muy interesante. A.J. Lawson acabó el año en contrato dual con los Mavs, pero creo que va a perder puestos frente a Mike Miles, precisamente un jugador no drafeado de este año, que ya ha firmado contrato dual con los Dallas Mavericks. Dije Spurs antes, creo. Ya ha firmado contrato dual con los Dallas Mavericks y es un muy buen base de corte ofensivo, básicamente. En la universidad es un jugador muy dominante. Habrá que ver cómo hace la transición a la NBA, pero creo que tengo ganas de verlo, la verdad. Luego, obviamente, Derek Lively es alguien al que monitorizar, el pick número 12 de este año. Olivier Maxence Prosper o Max Prosper, pick 24 de este año, una bestia defensiva, es alguien al que tengo muchas ganas de ver. McKinley Wright acabó el año pasado en contrato dual con los Mavs y aportó algunos minutos interesantes. Habrá que ver si ya sea en Dallas o en otro equipo consigue otro contrato dual. No tira mucho de tres, pero reparte juego, defiende, trabaja duro. Es alguien bastante completo. Y Chris Silva es un jugador, no sé por qué lo ponen como center, porque es un jugador de ala, pero Chris Silva es un jugador de ala que estuvo un par de años en los Heat, no consiguió encajar del todo, pero se ha evolucionado un poco, se ha mejorado su tiro, es un buen atleta y un defensor competente que tal vez consiga hacerse hueco en algún lado. En el caso de los Denver Nuggets, casi todo lo interesante es lo interno, ¿no? Colin Gillespie acabó el año pasado en contrato dual, se rompió la pierna antes de debutar con los Nuggets y aún así se pasó toda la temporada en ese equipo, ahora debería estar recuperado y es un base tradicional, digamos. Buen tirador, bueno repartiendo juego, no es un grandísimo defensor, tiene mucha experiencia universitaria, viene de Villanova. Supongo que seguirá en contrato dual en los Nuggets después de invertir un año entero de salario en contrato dual en un jugador rehabilitando. Ismael Kamagate fue un pick de segunda ronda el año pasado de los Nuggets. No creo que vaya a dar el salto este año porque ya han hecho bastantes fichajes, pero habrá que ver cómo ha evolucionado después de un año más en París. Jalen Pickett acaba de firmar su contrato con los Nuggets de 4 años, fue el pick 32, no sé por qué lo ponen como alero, porque es un base, pero bueno, un base que tengo ganas de ver, la verdad, debutar en Summer League con los Nuggets. Julian Strouder, pick 29 del draft, un muy buen tirador en esa posición entre escolta y alero. Hunter Tyson, no tengo claro si va a firmar un contrato regular o dual, supongo que dual, pero un muy buen tirador en esa posición de alero. Peyton Watson, pick 30 del año pasado de los Nuggets y... por último, Cassius Stanley, que es un jugador que no tiene equipo ahora mismo, es un mega atleta, un matador espectacular en esa posición de escolta, que era un muy mal triplista y fue drafeado hace un par de años en la segunda ronda por los Pacers, no encajó, pero este último año en la G-League, estaba jugando en el equipo de G-League de los Rockets, tiró como un 35% desde 3, y si va mejorando ese tiro de 3 con esa capacidad atlética, puede ser alguien interesante, pero bueno, tampoco espero gran cosa de él. En el caso de los Pistons, Buddy Boeheim acabó en contrato dual la temporada pasada con los Pistons. Tampoco es que me interese demasiado, pero bueno, estaba vinculado a Detroit. Obviamente tengo ganas de ver a Jalen Duren, Jaden Ivey, Isaiah Livers, los jugadores internos, ¿no? Que ya llevaban mínimo un año en Detroit, en el caso de Isaiah Livers un par de años. Eugene Omorugi, habrá que ver si sigue en Detroit o no, porque van a estar limitados de huecos en la plantilla, pero es un ala pivot que rebotea y trabaja muy duro. Jared Roden es otro jugador que acabó en contrato dual la temporada con los Pistons, tampoco me interesa demasiado. Marcus Sasser creo que va a ser muy bueno ya en su primer año, pick 25 del draft de este año, un base experimentado, que era uno de los jugadores más dominantes de la universidad. Y luego obviamente tengo ganas de ver a Ausar Thompson y James Wiseman, que cabe destacar que es un pick número 2 del draft que va a estar jugando a la Summer League en su cuarto año. Imaginaros lo verde que está para estar en esa situación. En el caso de los Warriors no hay mucho que ver, la verdad. Jugadores internos y, bueno, me destaca también un poco Reggie Perry. Trey Jackson-Davis acaba de firmar un contrato de 4 años, creo que va a ser bueno. En ese pick 57 del draft va a ser un robo. Es un pivot atlético, puede jugar algo de ala pivot también, bueno en defensa, que reparte juego, a mí me gusta mucho. Lester Quiñones ya está jugando realmente bien, lleva 2 partidos de Summer League buenísimos. Guy Santos fue un pick que draftearon, fue un jugador que draftearon el año pasado, brasileño, que no está destacando tanto, pero habrá que ver cómo evoluciona. Obviamente Brandon Podziemski, el pick 19 de este año, es alguien al que tengo muchas ganas de ver. Y Reggie Perry es un pivot de anotación interior, y eso es lo que le hace complicado de evaluar. No sé si va a hacerse un hueco en la NBA o no, pero es un tío con talento fuerte, dominante en el interior, que puede que se gane más un hueco en Europa, tal y como está jugando ahora mismo, viene de la liga coreana ahora mismo, pero es un tío muy dominante y puede que juegue bien para este equipo. En el caso de los Houston Rockets, también es mucho desarrollo interno lo que me interesa. Darius Days ya ha firmado su contrato dual una vez más.
es un jugador que me gusta mucho, un alero a la pivot que rebotea a un nivel muy alto y tira muy bien de 3, y esas dos cosas combinadas son interesantes. Luego obviamente tengo ganas de ver a Tarison, a ver cómo ha evolucionado, sobre todo a ver si ha mejorado su tiro de 3. Trevor Hawkins es otro jugador en contrato dual de los Rockets, y luego está por ahí, obviamente tengo ganas de ver a Jabari Smith, a Amen Thompson y a Cam Whitmore, o sea, sus dos picks de esta primera ronda de 2023 y a su pick número 3 de 2022 en Jabari Smith. Y por destacar un par de jugadores, Matthew Mayer ha tenido un par de años decepcionantes en Illinois, pero fue campeón con la Universidad de Butler el año que ganaron Jared Butler y... Baylor, perdón, la Universidad de Baylor. El año que ganaron Jared Butler y Devion Mitchell, y en ese momento era un sexto hombre interesante, un alero capaz de repartir algo de juego, que defendía algo, pero no creo que se vaya a hacer un hueco. Y quiero destacar a Jay Huff considerablemente, porque Jay Huff era uno de los mejores jugadores de la G-League el año pasado. Me sorprende que los Wizards lo hayan dejado ir cuando están reconstruyendo. Es un pivot que tapona balones y mete triples, y esas dos cosas a mí me parecen interesantes, así que ojo a esto, no tanto para Houston, que va a tener una plantilla muy apretada, pero tal vez para otro equipo. En el caso de los Pacers es todo interno casi. Por destacar a un par de jugadores, Darius McKee es un base muy pequeño, pero muy bueno. Aún así lo va a tener muy difícil, casi seguro. Robert Goodhart es un jugador de ala atlético que puede que consiga hacerse algún hueco. Estuvo en la NBA un par de años, no funcionó, pero a lo mejor con algo más de madurez, si está metiendo sus tiros, puede funcionar. Y luego en verde son todos jugadores internos. Kendall Brown fue un pick de segunda ronda hace 2 años. O bueno, en el draft del año pasado por parte de los Pacers, un mega atleta en esa posición de ala pivot. Hacen cosas muy raras con las posiciones que hace Kendall Brown como escolta, pero bueno, es un ala pivot muy atlético que creo que puede seguir madurando y evolucionando. Habrá que ver si sigue en contrato dual con Indiana, aún no lo han firmado a estas alturas. Isaiah Jackson, que fue un pick de primera ronda, que ya está entrando en su tercer año y está costándole establecerse en la liga. Mojave King no va a jugar en Indiana este año, lo draftaron con el pick 47 y va a seguir probablemente en Australia jugando, pero habrá que ver qué tal le va. Obviamente tengo ganas de ver a Ben Mathury, a Andrew Nenhart y, bueno, a Ben Shepard, que fue su pick 26 este año, un muy buen triplista. Y luego tienen también, obviamente, a Jarras Walker y un par de jugadores interesantes más. Isaiah Wong, al que ponen como base, yo creo que es más un escolta, es un jugador de corte ofensivo que draftearon con el pick 55. Y luego Oscar Tshiebwe es alguien al que yo no tengo muchas esperanzas puestas, pero fue el jugador del año hace 2 años en la universidad, un reboteador espectacular en la Universidad de Kentucky, pero no hace mucho más y no es un muy buen defensor, es un pivot muy limitado que consigue muchos rebotes. Y eso es un poco Andre Drummond, pero bueno, ha firmado un contrato dual con los Pacers y habrá que ver qué tal le va. En el caso de los Clippers tampoco hay mucho que ver. Kobe Brown, pick 30 de este año, creo que va a ser bueno, es un jugador con 4 años de experiencia. Tengo ganas de ver a Musa Diabate, que estuvo en contrato dual el año pasado con los Clippers. Jordan Miller es otro jugador que creo que va a ser bueno a efectos inmediatos, pick 48 de este año. Xavier Moon estaba en contrato dual y no me importa mucho. Jason Preston tiene posibilidades de ser cortado, incluso tiene un contrato no garantizado. Si no juega bien esta Summer League, yo creo que los Clippers lo van a cortar. Y Broderick Thomas es el típico jugador que pelea por un hueco cada año. El año pasado jugó muy bien en la Summer League de los Celtics y al final se quedó fuera. Tal vez este año, si ha evolucionado un poco más, lo consiga. Es un jugador muy productivo en este contexto, en la G-League y en la Summer League, pero el salto a la NBA le está costando. En el caso de los Lakers hay bastantes jugadores interesantes. He marcado en azul a LJ Figueroa, sobre todo porque es dominicano, entonces a algunos os interesará ya solo por eso. Un buen tirador, no muy buen defensor, y eso es lo que le perjudica un poco, pero está jugando o ha jugado como titular algún partido de momento para los Lakers. Y luego Colin Castleton es un jugador al que han contratado con un contrato dual. Es un a la pivot o pivot de corte defensivo que habrá que ver qué tal produce, pero puede ser alguien interesante. Max Christie, tengo ganas de ver su evolución y parece que está pegando un salto considerable, su segundo año. Demoyoch es alguien al que tiene en contrato dual ahora mismo, un escolta que, bueno, yo no tengo muchas esperanzas puestas en él, pero bueno, de entrada lo están probando los Lakers. Obviamente tengo ganas de ver a Jalen Hood-Schifino, su pick número 17, Maxwell Lewis, pick número 40, un alero muy fluido, se mueve muy bien, creo que tiene muchas posibilidades de ser alguien muy interesante. Y luego Scottie Pippen Jr. y Cole Swider, que son 2 jugadores en contrato dual de la temporada pasada. Creo que Swider lo siguen teniendo en contrato dual. Scottie Pippen, no sabemos qué va a pasar con él, pero eso, esto es un poco lo más interesante de los Lakers. En el caso de los Grizzlies son casi todos jugadores internos. Tarik Biberovic no es alguien que le importa a nadie, sinceramente. Fue un pick de finales de segunda ronda de este año de los Grizzlies y creo que lo seleccionaron básicamente porque querían seleccionar a alguien de Draft Stars, a alguien al que no tuvieran que traerse a la NBA y no sabían a quién seleccionar. Biberovic no estaba en el radar de nadie, yo no sé quién es, pero bueno, fue el pick 50 y algo de los Grizzlies, creo que 53, y está jugando en la Summer League. Jaco Gilliard es un jugador muy curioso, es un base de 1,75 m, que estuvo en contrato dual el año pasado con los Grizzlies, jugó un partido con el equipo titular, el último partido de la temporada.
No creo que vaya a hacerse un hueco en la liga, pero ahí está. G. Jackson obviamente es un proyecto muy interesante, pick 45 de este draft con un talento tremendo. Habrá que ver a Jake Laravia, que en los 2 partidos que le he visto ya está un poco desaparecido. Kenneth Lofton, como siempre, es productivo en estos contextos, habrá que verlo en la NBA. David Roddy, que está siendo bastante bueno. Y Vince Williams, que me está gustando mucho, lo ponen como base, hacen cosas muy raras aquí. Esto está sacado de Hoops Hype y lo de las posiciones no tiene sentido. Vince Williams es un escoltalero, bueno en defensa, que está tirando de 3 mucho mejor de lo esperado. Si es capaz de mantener su capacidad de tiro, con ese tamaño, esos brazos largos, esa capacidad defensiva, Vince Williams puede ser otro robo de los Grizzlies. Creo que está ahora mismo atado en contrato dual. Y también me interesa Joel Ayayi, es alguien que fue no seleccionado el año pasado después de jugar en Gonzaga, era compañero de equipo de Chet Holmgren. Es un escoltalero atlético, bueno en defensa, que tuvo una lesión relativamente grave. No tira bien de 3 y ese es su problema y por eso no se hizo un hueco el año pasado, pero puede que este año consiga funcionar. Si mejora su tiro, a mí es alguien que me gusta. En el caso de los Miami Heat, en Miami todo el mundo es interesante, pero he de decir que Drew Peterson se me ha colado, es que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Drew Peterson no le importa a nadie, yo no está en mi radar, se me ha colado esta línea verde, ¿vale? Pero Jamari Burilla es... Bugia, perdón, Dios, me he inventado el nombre. Es un jugador que ya está en contrato dual con los Miami Heat, es un base un poco pequeño, pero que trabaja duro en defensa, penetra bien a canasta y puede ser el siguiente gran jugador de Miami, siempre hacen esto. Jamal Cain ya estuvo en contrato dual con los Heat el año pasado y me parece alguien interesante también, pero tiene más posibilidades de perder su puesto frente a otros jugadores. Luego está Jaime Jaquez, pick 18 de este año, ha tenido muy buena pinta de entrada. Nikola Jovic, un proyectazo joven, que en este segundo año espero que empiece a tener ya más minutos en Miami. Aún así, creo que está verde, pero en la Summer League está destacando bastante. Orlando Robinson acaba de firmar un contrato de 1 año con los Heat y es un pivot muy interesante, realmente bueno. Drew Smith es otro jugador que estaba en contrato dual el año pasado, estará luchando por minutos en Miami. Y a mí Alondes Williams es alguien que me gusta. El año pasado estuvo en contrato dual con los Nets y lo acabaron cortando. Es un base alto, como de 1,96 m, atlético, que reparte juego pero que no tira bien de 3. Y eso es lo que necesita mejorar. Pero Miami me parece el típico contexto donde encajaría. Y ojo a cómo juegue Alondes Williams este año. En el caso de Milwaukee, muchos son proyectos más que nada, pero destacamos a Marjon Beauchamp, su pick de primera ronda del año pasado, a ver qué tal juega. Hugo Besson fue un pick de segunda ronda de hace una temporada, es un draft and stash que jugó este año en Metropolitans. Tengo ganas de ver cómo ha evolucionado, pero no creo que vaya a dar el salto a Milwaukee este año. AJ Green ha firmado un contrato por varios años con Milwaukee, era un jugador en contrato dual la temporada pasada, es un muy buen triplista en esa posición de escolta y en Milwaukee encaja. Andre Jackson, que acaba de ser su pick 36, es un muy buen defensor, pero que no tira nada de 3 y no tengo claro cómo va a funcionar. A Chris Livingston lo seleccionaron con el último pick del draft de este año, si no me equivoco. Es un muy buen reboteador de la Universidad de Kentucky, joven y atlético, pero que no hace mucho más. Para mucha gente no tenía cabida en la NBA y al final fue drafeado. No sé qué han visto en él los Bucks, pero bueno, es un muy buen reboteador como mínimo. No creo que encaje en el equipo actual en torno a Antetokounmpo. Tengo ganas de ver a Nico Mannion, que creo que acaba de firmar un contrato de un par de años, así que no creo que vaya a dar el salto, pero quiero ver cómo ha evolucionado. Bueno, por arriba tenemos en azul a Tyler Bay también. Es un jugador que me gustaba en el draft de hace un par de años, fue cortado rápidamente por los por los Mavs después de haberlo seleccionado en el pick 36. No duró mucho, pero es un jugador muy versátil a nivel defensivo. Un escolta con brazos largos que se mueve bien, atlético, realmente bueno en defensa, pero muy limitado en ataque. Tal vez con un par de años de experiencia haya mejorado un poco, pero si no mejora en ataque lo va a tener difícil. Iverson Molinar lo destaco sobre todo porque es panameño. El año pasado no fue drafeado, es un base escolta atlético que es capaz de producir sus puntos, pero que no es especialmente bueno en defensa y no es especialmente bueno repartiendo juego. Proyecta más a ser un jugador productivo en la G-League, la verdad, pero bueno, estará ahí luchando por minutos. Drew Timme es una mega estrella universitaria que tiene sus dificultades para dar el salto a la NBA porque al final es un big que no defiende muy bien y que no tira de 3, es un jugador de anotación en el poste, ¿no? Pero tiene mucho talento, sospecho que en la Summer League va a ser bueno. Y luego Lindell Wigginton, estaba en contrato dual este año con los Bucks, es una mega estrella de G-League, es un tío que promedia creo que 26 puntos por partido en la G-League, pero no consigue dar el salto a la NBA, habrá que ver qué tal lo hace este año, sospecho que será el mejor jugador de esta plantilla, pero luego ya veremos. Por cierto, aquí está Taco Fall, pero me da bastante igual, no creo que vaya a hacer nada. Pasamos a los Timberwolves, muy poco interesante para mí este año en Minnesota. Jalen Clark fue su pick de segunda ronda de este año, de final de segunda ronda. Uno de los mejores defensores, si no el mejor defensor de la universidad en el perímetro, pero no tira de 3. Al final estamos hablando de un escolta
Estilo Matty Stables, básicamente. Muy bueno en defensa, muy poco productivo en ataque, pero es alguien interesante, muy delgado, eso sí. Leonard Miller, su pick 33 este año, alguien que a mí me parecía un pick de primera ronda clarísimo y que ha caído mucho. Creo que puede ser un robo del draft y tengo ganas de verlo. Josh Minot, un jugador con muchísimo talento defensivo, muy atlético y móvil, que seleccionaron el año pasado en la segunda ronda y que no jugó nada este año en Minnesota, pero quiero ver cómo evoluciona. Wendell Moore, también hay que ver cómo evoluciona porque fue un pick de primera ronda que se esperaba que tuviera impacto más inmediato y no ha producido nada el primer año. Es un escolta con capacidad de tiro, pase, defensa, es bastante versátil, la verdad. Y luego Mateo Españolo, que fue un pick de segunda ronda del año pasado, un draft and stash que es atlético, es alto para su posición entre escolta y alero y tira bien de tres. Puede que sea alguien capaz de dar el salto a la NBA en breves. Habrá que ver cómo de preparado está este año, porque tal vez dentro de una temporada se plantee dar el salto a la NBA. Vamos a pasar a los Pelicans. Sé que este vídeo está siendo largo, pero bueno, intento pasar rápido por los equipos. No hay mucho que ver en los Pelicans. Dyson Daniels, tengo ganas de ver cómo ha evolucionado. Jordan Hawkins, pick 14 de este año de los Pelicans, un triplista espectacular. AJ Liddell fue el pick 42, si no me equivoco, del año pasado por parte de los Pelicans y se rompió el cruzado, firmó un contrato dual, ahora debería estar de vuelta. A mí me gustaba mucho, un ala pivot que habrá que ver cómo de sano está después de recuperarse un ligamento cruzado roto, pero un ala pivot fuerte, que tiró de tres a un nivel adecuado en la universidad, bastante atlético, que creo que puede ser físico en esa posición y aportar algo. Supongo que seguirá en contrato dual un año más mientras sigue evolucionando. Carlo Matkovic, que es un pick de segunda ronda de Draft and Stash del año pasado de los Pelicans. No creo que vaya a dar el salto, pero es un center muy atlético. Y luego Dirian Sebron es un jugador que estaba en contrato dual este año que no me importa demasiado. Pasamos a los New York Knicks, donde no hay mucho que ver tampoco, porque sus jugadores principales no están jugando. Bueno, entre los jugadores en verde, Dequan Jeffries, perdón. Acabó la temporada, tenía un contrato de estos de cara a playoffs. Creo que lo cortarán y ya está. Es un escolta que se pasa toda su vida en G-League consiguiendo pequeñas llamadas para el NBA. Es el típico jugador que está en el limbo, pero bueno, a ver qué tal lo hace este año. Trevor Keels fue su pick de segunda ronda del año pasado. Si sigue será en contrato dual. Buen defensor en esa posición de base. No sé por qué lo ponen de alero. Pero que tiene que mejorar como tirador sobre todo. Jalen Martin es un proyecto interesante, es un jugador que ha sido productivo en Overtime Elite, no fue seleccionado este año, pero es muy joven y puede llegar a ser alguien capaz de anotar a un nivel muy alto. Fue productivo en Overtime Elite, donde nada está claro, pero me parece una muy buena apuesta por parte de los New York Knicks en contrato dual. Isaiah Roby es el típico jugador que yo creo que tiene posibilidades de establecerse en alguna rotación como jugador de 15 minutos por partido, pero no consigue acabar de hacerlo. Y los años van pasando, así que tal vez se le esté pasando el arroz. Y luego he marcado en azul a dos jugadores. Michael Foster, que el año pasado jugaba en G-League Ignite, un ala pivot de corte ofensivo, jugador un poco estilo Montrezl Harrell. No tira de tres, pero es un muy buen anotador y es capaz de anotar por sí mismo en el interior, pero el año pasado no encajó en la NBA. No sé si este año lo conseguirá. Creo que va a ser bastante productivo. Y por otra parte, Marcus Garrett es un jugador que sí que es muy interesante. Viene de la Universidad de Kansas, si no me equivoco. El año pasado estuvo un poquillo en contrato dual con los Miami Heat y al final lo dejaron ir, pero es un muy buen defensor limitado en ataque. Pero con esa capacidad defensiva, brazos largos y saber hacer, ya sea en New York o en otro lado, es posible que consiga hacerse un hueco en contrato dual. Pasamos a los Thunder, ya estamos acabando, si no me equivoco, no sé cuántos equipos llevamos, pero estaremos cerca del final. En Oklahoma hay muchos jugadores interesantes, muchísimos. Jared Butler es alguien que a mí me gusta mucho, que está ahora ya entrando en su tercera temporada en la NBA, acabó el año pasado en contrato dual en Oklahoma, un base capaz de tirar de tres, decente en defensa, que está evolucionando mucho, que cayó en el draft originalmente porque tenía algún problema de corazón, pero en teoría todo está bien. A mí me gusta mucho Butler, más que muchos jugadores que tienen contratos regulares. Creo que puede acabar siendo un jugador muy útil para Oklahoma. Tengo ganas de ver cómo evoluciona Ousmane Dieng. A Chet Holmgren, bueno, ya llevamos un par de partidos viéndolo y con sus dificultades, tampoco un poco oxidado después de no haber debutado en todo el año pasado en la NBA, pero ya está demostrando unos flashes, sobre todo defensivos, muy interesantes. Keontae Johnson fue el pick número 50 de este año de Oklahoma y es un 3&D en esa posición de escoltalero. Trey Mann, como siempre, flashes espectaculares en la Summer League, ya hemos visto algún matazo. Luego llega a la NBA y le cuesta, pero es un tío con talento, capacidad de creación, más atlético de lo que parece, simplemente no acaba de encajar del todo. Jeremiah Robinson, él es alguien que puede que esté un poco en peligro de perder su puesto porque los Thunder tienen demasiados jugadores en plantilla y van a tener que hacer recortes. Ojo a la posible marcha de Jeremiah Robinson, él, que es un buen small ball 5 o 4, bastante útil en defensa. Jalen Williams, bueno, ha jugado un partido, ya ha descansado otro, es el típico jugador que es demasiado bueno para la Summer League, no espero que juegue demasiado. Jalen Williams es el que le está comiendo un poco el rol a Jeremiah Robinson, él es un buen ala pivot o pivot que está tirando un poco de tres también. Y luego por atacar en azul a alguien, James Ramsey no va a tener hueco en Oklahoma porque no hay hueco para nadie, pero es un escolta atlético con talento, pero que se fue muy pronto a la NBA después de un año en la universidad
hace un par de años dio el salto, fue seleccionado por los Kings y no funcionó, pero con un poco de madurez tal vez consiga convertirse en un jugador de banquillo capaz de anotar un poco y de producir. Habrá que ver cómo juega. Ya casi acabando, llegamos a los Orlando Magic, poquísimo que ver aquí. Sus dos picks de este año en Anthony Black y Jett Howard, el pick 6 y el pick 11. Kevon Harris, que es un jugador que estuvo en contrato dual la temporada pasada con los Magic y al final le ofrecieron un contrato regular. Un tío que trabaja muy duro en defensa, sobre todo. Caleb Houston, que es un muy buen triplista que seleccionaron creo que con el pick 33 del año pasado o 32. Y luego, por mencionar un par de jugadores más, para empezar, Kai Sotto, que es una máquina de marketing. Al final es un fenómeno de masas en Filipinas. Es un jugador que jugaba en la G-League Ignite hace un año, no fue seleccionado en 2022. Este año estuvo jugando en Japón. Es un pivot que se espera que tire de... Es el típico unicornio, ¿no? Parece un poco estilo Bol Bol, un pivot alto que tira de 3, pone el balón en el suelo, hace de todo. La realidad es que no es tan bueno, pero bueno, en Orlando lo están probando y si tuvieran hueco para él, han cortado a Bol Bol, tal vez hacerle un hueco a Kai Sotto, te trae todos los fans de Filipinas, que son muchos fanáticos, pero como jugador tampoco es que sea gran cosa. Y luego Elijah Hughes me parece interesante porque es el típico sexto hombre, el típico buen anotador con el balón en las manos que... Fue seleccionado por los Utah Jazz hace un par de años en el pick 36 o algo así. No funcionó porque no era un buen tirador. Era capaz de anotar en el interior, de crear sus propias canastas, pero siendo un jugador que necesita el balón en las manos, cuando no eres tan bueno como para ser un jugador principal en la NBA, es muy difícil. Pero este último año en la G-League ya ha tirado un 35% desde 3. Si mejora su tiro de 3 y se vuelve un anotador relativamente consistente como tirador en catch and shoot, tal vez sea un jugador interesante de segunda unidad. Habrá que ver cómo juega este año para los Magic. En el caso de los 76ers voy a destacar primero a los jugadores en verde. Ricky Council ya ha firmado un contrato dual con los 76ers, mega atleta en esa posición de escolta, tiene que mejorar como tirador. Luis King tenía un contrato dual el año pasado, un jugador que trabaja duro en defensa. Filip Petrusev es un draft and stash de los 76ers, no creo que vaya a dar el salto. Terquavion Smith es alguien que hace un año podría haber sido un pick de primera ronda. Espero un año más para ver si elevaba su posición y fue no drafeado. Ahora está en contrato dual con Filadelfia. Un jugador estilo Bones Highland, digamos, muy delgado, buen anotador, con mucha confianza en sí mismo, desde luego que se tira lo que haga falta. Si sale bien puede ser un buen sexto hombre, si sale mal es un tío muy delgado que no va a defender a nadie. Jaden Springer, que ya lleva un par de años comiéndose banquillo en Filadelfia después de haber sido el pick, creo que 29 del draft. Este año está jugando mejor, fue bueno en la G-League y este es el momento en el que se tiene que hacer un hueco en los 76ers o no se lo va a hacer nunca. Luego está Azuolas Tubelis, que creo que también está en contrato dual para este equipo. Yo no lo acabo de ver. Azuolas Tubelis no es un base, es un big, es un 4 o un 5, que juega en la Universidad de Arizona, no tira mucho de 3. Es el típico jugador, un poco estilo Drew Timme, no bueno en defensa, pero productivo en ataque, capaz de pasar un poco el balón. Yo no creo que vaya a encajar en la NBA. Y por destacar en azul, Marcus Bagley, lo he destacado sobre todo porque es el hermano pequeño de Marvin Bagley y es un mejor tirador en esa posición de alero, pero no consigue estar sano, se lesiona continuamente. Se espera que sea una especie de 3&D, pero de verdad que no se mantiene sano. Este año se presentó al draft y no fue drafeado. Greg Brown es un mega atleta que fue cortado el año pasado por los Blazers, es un proyecto total, pero en esa posición entre alero y a la pivot, si es capaz de mejorar como tirador, físicamente es espectacular. Hyun Lee es un muy buen triplista, con buen tamaño, mide unos 2,1 metros en esa posición de escolta, no defiende nada, pero ese tiro de 3 puede llevarlo a convertirse en un jugador que consiga un contrato dual en algún lado. Y a Makur lo marco más que nada porque es el hermano pequeño de Thon Maker, pero no creo que vaya a funcionar. Llegamos a los Suns, donde muy poco que ver. Toumani Camara, pick 52 de este año, ya ha firmado un contrato regular, un alero muy atlético, con herramientas defensivas que habrá que ver si es capaz de producir en ataque. Es una apuesta de Phoenix en apostar en el físico de un jugador que tal vez pueda aportarles y tal vez no. Luego también destacan los dos jugadores que consiguieron el intercambio de Bradley Beal en Jordan Goodwin, que es un muy buen base defensivo que ha metido sus triples. Creo que Goodwin va a ser bueno para Phoenix. E Isaiah Todd, que es otro que sí que está pendiendo de un hilo. Yo no creo que Todd vaya a hacerse un hueco en Phoenix. Un jugador que lleva 3 años ya en la NBA o va a empezar su tercera temporada. Un ala pivot o center que en teoría es capaz de tirar de 3 y defender. La realidad es que no hace gran cosa. Y no fue muy bueno este último año en la G-League. Y por destacar un par de jugadores, sinceramente no sé quién se vio en flag. Creo que se me coló esa marca azul. Pero Marcus Carr es un base un poco pequeño, mide como 1,85 m, 1,88 m, pero es un base de la Universidad de Texas muy productivo. Si es capaz de no ser un lastre defensivo, creo que va a repartir juego, va a meter sus tiros, es el típico jugador bueno de la universidad que puede que se traslade bien a la NBA. Llegamos a los Blazers donde... ¿Cuánto queda? Vale,
2, 3, 4, 5. Aún quedan unos cuantos equipos. Lo siento, este vídeo se va a los 40 minutos, pero bueno. ¿Queríais que habláramos de jugadores de Summer League? Aquí lo tenéis. Los Blazers, Ibu Badji y John Butler, los dos han firmado ya contratos duales con este equipo. Badji es un center de corte defensivo, interesante. John Butler es un proyectazo. No es un center, es más un alero de 2 metros 10, muy delgado, que si funciona puede ser interesante, pero no lo tengo claro. Scoot Henderson todos sabemos quién es, tengo muchas ganas de verlo. Keon Johnson ya está entrando en su tercera temporada y le toca espabilar un poco. Justin Minaya lo marco porque jugó creo que acabó la temporada en los Blazers y además es dominicano, lo cual siempre es interesante. Chris Murray, pick 23 este año. Ryan Rupert, pick 43 este año, ya ha firmado su contrato. Shedon Sharpe tengo muchas ganas de verlo también. No creo que vaya a jugar mucho. Jabari Walker fue el pick 51 o 53 o algo así del año pasado. Es un ala pivot de 3&D, básicamente. No jugó mucho su primera temporada, pero puede que este año juegue más. Y Jonathan Williams no me importa mucho, pero acabó la temporada en contrato con Portland, así que lo menciono, pero no creo que vaya a funcionar. En el caso de los Kings, tengo ganas de... A Chance Comanche lo he marcado porque su nombre es espectacular. Ya está, únicamente por eso. Mirad ese nombre, es increíble. No sé quién es, la verdad, pero acabó el año pasado en contrato con Portland, pero está totalmente fuera de mi radar, pero su nombre es muy épico. Y luego tenemos marcados a jugadores que sí que me interesan. En Kessler Edwards, alguien al que no perderé nunca la fe. Creo que es un alero 3&D muy interesante. Tiene un contrato por la mínima en Portland, en Sacramento este año, después de que los Nets el año pasado lo dejaran ir para ahorrar dinero. Keon Ellis, un jugador que me gustaba mucho en el draft pasado, que firmó un contrato dual con Sacramento. Es un escolta, básicamente 3&D, es muy delgado eso sí, pero defiende a buen nivel y mete sus triples. Colby Jones, un jugador que me encantaba en este draft. Hay muchos jugadores que me encantaban en el draft, entre Kessler Edwards, Keon Ellis y Colby Jones aquí. Jalen Slawson, por cierto, jugador en contrato dual, también me encantaba en este draft. Malditos Sacramento Kings, porque se llevan a todo el mundo que quiero para los Celtics. Keegan Murray no va a jugar mucho, es demasiado bueno para la Summer League. Y Neemias Queta ya lleva un par de años en Sacramento, es un pivot gigantesco, bueno en defensa, que produce bien en la G-League, pero no da el salto a la NBA. Ahora, de momento no ha firmado contrato dual con Sacramento. Yo no descartaría que le ofrezcan una plaza, es muy bueno a nivel defensivo como pivot de drop defense. Tal vez se merezca un hueco, es muy grande y un buen taponador. En los Spurs, Dominic Barlow, que está siendo espectacular ya, jugador que estuvo en contrato dual la temporada pasada para San Antonio, me parece muy interesante. Malachi Branham, su pick número 20 del año pasado, es un muy buen anotador en esa posición entre escolta y alero y va a tener muchas repeticiones aquí. Josh Carlton es interesante, cuando mínimo es un jugador que ha sido productivo y que puede que este año consiga dar el salto, pero es que San Antonio tiene tan pocas plazas disponibles que si da el salto no va a ser a San Antonio. Julian Champagny tiene muy buena pinta, ha firmado ya un contrato de 4 años y está jugando muy bien. Sí, Sissoko, que fue su pick 44 este año, ha demostrado flashes como pasador como mínimo, pero es un proyecto a largo plazo. Sir Jabari Rice está marcado en azul, pero después de que yo preparara esto ya ha firmado su contrato dual con los Spurs. Un jugador interesante de la Universidad de Texas. Victor Wembanyama, pick número 1 del draft, no mucho que decir ahí, todos sabéis quién es. Y Blake Wesley, que es otro jugador que junto con Malachi Branham está luchando para hacerse hueco entre los jugadores jóvenes de los Spurs, donde hay unos cuantos que le llevan la delantera. Me sorprende que después de firmar a Sandro Mamukelashvili no esté aquí, tal vez lo hayan incluido y se me haya escapado, de momento aquí no sale, pero eso, Mamukelashvili debería jugar, probablemente. En el caso de los Raptors, Moses Brown es un pivot que va saltando de un equipo a otro. El año pasado acabó la temporada en Brooklyn, produjo bastante como jugador en contrato dual en los Clippers. Podría firmar un contrato dual en Toronto y es un pivot que les da algo de profundidad, creo que puede ser interesante para ellos. Obviamente Grady Dick, pick número 13 de este año. Ron Harper Jr. estuvo el año pasado en contrato dual en Toronto, es una idea de escolta alero 3&D, no muy bueno en defensa, es lo que me preocupa, habrá que ver cómo evoluciona. David Johnson fue un pick de segunda ronda hace un par de años de los Raptors, este año ni siquiera estuvo en contrato dual con Toronto, solo estaba en el equipo de G-League. Es un muy buen atleta, bueno en defensa, pero muy limitado en ataque, sobre todo como triplista. A ver qué tal lo hace en la Summer League. David McCormack, que es un pivot gigantesco, básicamente, y habrá que ver qué tal le va, pero si no me equivoco jugó en Kansas cuando Kansas ganó el campeonato hace 2 años, el año de Christian Brown y compañía. Este año estuvo jugando en el Besiktas, pero bueno, es un pivot gigantesco que conoce Kansas, no a Grady Dick, porque Grady Dick es un jugador que solo se ha pasado un año ahí, pero bueno, a ver qué tal lo hace. Marquis Nowell es lo contrario a McCormack, que es un base minúsculo, muy pequeño, buenísimo de Kansas State. Lo va a tener muy difícil. Ha firmado un contrato dual con los Raptors, tiene mucho talento, es un buen pasador, es un buen tirador, creo que mide 1,75 m, lo va a tener muy difícil. Y Joe Viscamp es un jugador muy bueno desde 3, que está ahí en contrato no garantizado con Toronto, luchando para hacerse un hueco, tal vez lo consiga. En el caso de los Utah Jazz,
O sea, Valle obviamente tengo ganas de verlo. Vernon Carey está luchando por hacerse un hueco. Creo que tiene un contrato no garantizado en Utah. No me sorprendería que lo corten. Yo no creo que sea muy bueno, pero es un pivot muy corpulento, sobre todo, que no es muy móvil en defensa. Tengo ganas de ver a Keyonte George, obviamente, aunque ya lo hemos visto en un par de partidos. Joey Hauser es el hermano pequeño de Sam Hauser, un triplista espectacular. Creo que fue el segundo jugador con mejor porcentaje de triples la última temporada en la universidad. Mismo molde que su hermano mayor, el que juega en los Celtics. Tengo ganas de ver a Taylor Hendricks, que ha estado tocado, a ver si consigue jugar durante la Summer League de Las Vegas. Johnny Yusan acabó la temporada pasada en contrato dual con los Jazz, un jugador de banquillo, estilo anotador puro, no es que haga mucho más. Tavion Kingsley es alguien que a mí me interesa, lleva 5 años de experiencia universitaria, jugaba en Marshall en una universidad menor, pero es un escolta súper atlético, bueno en defensa, que no tira mucho de 3 y ha mejorado poco a poco, pero no es capaz de convertirse en un triplista de volumen. Creo que con sus atributos físicos, si es capaz de mejorar como triplista, puede hacerse un hueco en la NBA y por eso es alguien al que yo mantengo en el radar. Y luego Mika Porter acabó la temporada pasada en contrato dual con los Jazz, lo mismo para, bueno, Lucas Amani acabó en contrato regular, pero creo que va a haber mucha competición en esa posición además, no creo que vaya a seguir en Utah cuando acabe la Summer League. Y luego Bryson Sabo, su pick número 28, se está recuperando de una operación, esperemos que debute en la Summer League, pero no estoy convencido. Y ya para acabar, último equipo, vídeo de 42 minutos, lo siento, estoy sin voz ya. Vamos a hablar de los Washington Wizards, que para ser un equipo que está empezando una reconstrucción no tienen tanto aquí. Para empezar, Xavier Cooks es alguien al que ficharon el año pasado, en el cierre de temporada pasada, con el fin de adelantarse y tenerlo ya atado para este próximo año. Si no me equivoco, es el MVP de la Liga Australiana y es un ala pivot bueno, productivo, pero que no tengo claro cómo va a encajar en esta nueva etapa de los Washington Wizards, donde esperan ser un equipo tanqueando, pero bueno, lo probarán y si sale bien, bueno, es un jugador interesante para ellos. Obviamente tengo ganas de ver a Bilal Coulibaly, a ver si Johnny Davis hace algo, después de haber sido un pick de lotería el año pasado, tuvo muy mal año de novato en la NBA, incluso en la G-League no fue bueno, así que espero un salto por su parte, si no la cosa pinta mal. Kenton Jackson acabó la temporada pasada con los Wizards en contrato, tampoco es que me importe mucho. Tristan Vucevic ha sido su pick número 42 de este año, es un ala pivot de 2.16, 2.13, que tira muy bien de 3, pero es malo en defensa. Pero tal vez lo prueben, tal vez incluso le ofrezcan un contrato. De momento no ha firmado con Washington, creo, pero bueno, fue drafteado por ellos. Y por último, Donovan Williams es alguien que me intriga en esa posición entre escolta y alero. Muy bueno en defensa, muy atlético, que tiene que mejorar como triplista. Ha jugado algo en Atlanta, este año, ahora mismo, es agente libre, no tiene contrato. Y si lo hace lo suficiente bien en la Summer League, puede ser alguien que dé un salto a contrato dual, ya sea con Washington o con otro equipo. Y nada, con esto hemos acabado con este vídeo larguísimo. No creo que muchos os hayáis quedado hasta el final. Si os habéis quedado hasta el final, decidme en los comentarios, porque tiene mérito 41 minutos escuchándome hablar sin parar. Estoy aburrido yo mismo de escucharme. Pero bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.